Hola, hoy otro vídeo más. Hoy vamos a hacer a la yaya. Tenía ganita de hacer a esta yaya. A ver cómo nos sale. Bueno, pues vamos a empezar por los brazos. Y para los brazos yo voy a ver este color beige, carne, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, así hasta 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumentos con un total de 12 puntos. Yo ya tengo el primero y hago ahora mi aumento. 2, 3, 4 y así hasta 12. De la vuelta número 3, que es esta, a la vuelta número 4 vamos a hacer puntos sobre cada punto. O sea, 2 vueltas de puntos sobre cada punto. De la 3, que es esta, hasta la número 4. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos, ¿vale? O el primero yo ya lo tengo. En el siguiente otro punto. En el siguiente otro punto. Ya llevamos 3. En el siguiente otro punto. 4. Y en el siguiente otro punto. 5. Y ahora vamos a hacer, metemos el ganchillo. Sacamos hilo. Cogemos hilo. Lo volvemos a meter. Lo volvemos a sacar con hilo. Y así vamos a hacer 4 veces, repetir. Tenemos la primera, ¿vale? Volvemos a meter y volvemos a sacar. 2, 3 y 4. Nos quedará así, a ver, todo esto. Aquí. Y ahora volvemos a coger hilo y ya los pasamos por todos los que tenemos en la aguja. Y a mí se me ha escapado. A ver, aquí lo cojo. Y así nos tiene que quedar, ¿vale? Y hacemos ahora una cadena, ¿vale? Y ahora ya tejemos los puntos que nos quedan. 1, 2, 3, que si no me equivoco nos quedarán 6. 4, 5 y 6. Y ya hemos acabado la vuelta número 5. Nos quedará una cosa así, como un moñito aquí. Ahora en la vuelta número 6 tenemos que hacer puntos sobre cada punto, con un total de 12 puntos. Pero en el último punto tenemos que hacer un cambio de color a blanco. Yo ya tengo el primero, 2, 3, 4. Acordaros, en esta vuelta 12 puntos. Y tenemos que hacer un cambio de color en el último punto, a blanco. En esta vuelta tenemos que hacer un punto sobre cada punto con un total de 12 puntos. Y en el último punto tenemos que hacer un cambio de color a rojo. En el último punto un cambio de color a rojo. ¿Vale? Punto sobre cada punto. Y un cambio de color en el último punto a rojo. En la vuelta número 8 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero en esta cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Puntos sobre cada punto cogiendo la hebra de atrás. En esta vuelta nos tienen que quedar un total de 12 puntos. De la vuelta número 9, que es esta, a la vuelta número 10, o sea, 2 vueltas de puntos sobre cada punto. De la 9 a la 10. La que estamos haciendo es la 9. En la vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos y un aumento con un total de 15 puntos. Yo tengo el primero ya marcado. 2, 3 y ahora el aumento. Y así hasta acabar la vuelta con 15 puntos. 3 puntos y aumento. De la vuelta 12, que es esta, a la vuelta número 15 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En cada vuelta nos tiene que quedar un total de 15 puntos. Punto sobre cada punto. En la vuelta número 16 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Yo ya lo tengo marcado. 2, 3 y la disminución. Cogiendo las 2 hebras de adelante. Y así hasta acabar la vuelta. 3 puntos y una disminución.
de la vuelta 17, que es esta, a la vuelta 18 vamos a hacer puntos sobre cada punto y ya podemos rellenar y cerrar. Puntos sobre cada punto. En cada vuelta nos tienen que quedar 12 puntos. He llegado al final y ahora en el siguiente un punto deslizado y voy a dejar un poco de hilo para coser. A ver, aquí tenemos este que hicimos, lo del montoncito este. Bueno, pues cosemos así en recto para después a la muñeca, ¿no?, que se quede esto para delante, ¿vale? Lo cosemos así, aplastadito. Lo rellenamos con algodoncito este. Bueno, pues se ha quedado el brazo. Ahora con hilo blanco, pues los hilos estos que han quedado, ¿vale?, estos de aquí, con hilo blanco le vamos a hacer como un faldoncillo, ¿vale? Pues metemos por aquí, por uno de estos, a ver, aquí así, a ver si se ve, y vamos a hacer 2 puntos y un aumento, uno, a ver, 2, intentamos coger también el hilo este para ir guardándolo, ¿vale?, a la vez que vamos tejiendo, y ahora el aumento, y así tenemos que hacer en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento. Ahora 1, a ver, 1, ay que no puedo, 2 y ahora el aumento, aquí me toca el aumento, y así en toda la vuelta. Bueno, pues he llegado al final, con punto deslizado cierro y dejo un hilillo larguillo para con la aguja ahora meterlo por aquí entre medio para coserlo. Pues bracitos necesitamos 2. Uy, que se me ha quedado. Vale, ahora vamos a hacerle las piernas, ¿vale? Y vamos a empezar como haciéndole los zapatos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la segunda cadena, ¿vale?, vamos a hacer un aumento. Y yo voy a poner el marcador para después no liarme, ¿vale? A ver, aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos. Un punto y en el siguiente punto hacemos otro punto. Ahora, en el que nos queda hacemos un aumento. A ver, aumento. 2 puntos en el mismo. Ahora giramos y por aquí vamos a hacer 2 puntos. A ver, 1 y 2. Y en este que nos queda vamos a hacer un aumento. Así. Y ya está. Ya estaría la vuelta 1. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer aquí en este punto un aumento. Pongo marcador en el primero punto. A ver, aumento. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Ahora hacemos un punto y en el siguiente punto hacemos otro punto. Ahora hacemos en el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Y en el siguiente punto otro aumento. Ahora hacemos 2 puntos, o sea, un punto y en el siguiente punto otro punto. Y en el punto que queda hacemos un aumento. ¿Vale? Ahora, la vuelta número 3. Vamos a hacer aumento. Ponemos el marcador en el primer punto y de nuevo otro punto.
En el siguiente punto hacemos otro aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos. 1, en el siguiente punto otro punto, le damos 2, en el siguiente otro, 3, en el siguiente otro, 4 y en el siguiente otro, 5, ¿vale? Ahora vamos a hacer aumento en el siguiente punto. 1, en el siguiente punto otro aumento, 1 y 2, y en el siguiente punto otro aumento, 1 y 2. Ahora vamos a hacer de nuevo 5 puntos. 1, en el siguiente punto otro, en el siguiente otro, ya son 3, en el siguiente otro, 4, en el siguiente otro, 5. Y ahora en el siguiente hacemos un aumento. Y ya hemos acabado la vuelta número 3. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Tenemos que tener un total de 22 puntos en esta vuelta, ¿vale? Punto sobre cada punto. Vale, ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 7 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Y en la vuelta número 7, en el último punto, vamos a hacer un cambio de color, ¿vale? A color carne. De la vuelta número 5 a la vuelta número 7. Esta es la número 5, la que estamos haciendo ahora. Puntos sobre cada punto. Hasta la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 en el último punto hacemos un cambio de color a color carne. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 5 puntos. Yo tengo ya el primero. 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. A ver. 2. Ahora hacemos un punto. Y volvemos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y ahora hacemos los 8 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya tenemos la vuelta 8 hecha. En la vuelta número 9 vamos a hacer 5 puntos. Yo ya tengo el primero, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una dismi. Ahora hacemos un punto en el siguiente. Volvemos a hacer una disminución. A ver, ¡ay! Que lo pille. Lo pillo bien. Ahora, disminución. Y ahora hacemos 8 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en esta vuelta nos tienen que quedar 16 puntos. Se me olvida ya decir cuántos puntos tienen que quedar. Bueno, pues 16 puntos en esta vuelta. Y en la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos. Yo el primero ya lo tengo. 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. A ver, 1 y otra disminución seguida, ¿vale? A ver si puedo. Así. Y 8 puntos que nos quedan. Nos tienen que quedar en esta vuelta un total de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya hemos acabado la vuelta número 10. Ahora de la vuelta número 11, que es esta, a la vuelta número 13, vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 11 a la 13, puntos sobre cada punto.
con un total de 14 puntos en cada vuelta, ¿vale? Puntos sobre cada punto. Ahora, en la vuelta número 14 vamos a hacer 3 puntos, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos seguidos, 1 y 2, y aumento en el siguiente punto. De nuevo hacemos 2 puntos seguidos, 1 y en el siguiente punto otro punto y aumento en el siguiente punto. Y ahora de nuevo hacemos un punto en el siguiente y otro punto en el siguiente, o sea, 2 puntos seguidos. Y en el siguiente punto hacemos otro aumento. Y nos queda un punto por tejer ya. Nos tiene que quedar en esta vuelta 18 puntos, ¿vale? Y me he confundido. En el último punto vamos a hacer un cambio de color a blanco. O sea, no cerramos el punto y ponemos el hilo blanco. En la vuelta número 15 vamos a hacer puntos sobre cada punto con el hilo blanco, con un total de 18 puntos. Puntos sobre cada punto. Ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer puntos sobre cada punto, pero cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Esta de adelante no, la de atrás, ¿vale? Puntos sobre cada punto cogiendo la hebrita de atrás. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer, ya cogiendo todo el punto, vamos a hacer 4 puntos. Yo tengo el primero, 2, 3 y 4. Ahora en el siguiente hacemos un aumento. Vamos a hacer 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. Lo tenemos que repetir 4 veces. Ya tenemos el 3 puntos y aumento, ¿vale? 1. Ahora de nuevo 3 puntos. 1. En el siguiente 2 y en el siguiente 3. Y ahora aumento. Ya lo tenemos 2 veces. De nuevo 3 puntos y aumento. 1, 2 y 3. Ahora el aumento. Ya lo tenemos 3 veces. De nuevo 1, 2 y 3. Y de nuevo el aumento. Ahí. Ya lo tengo hecho 4 veces y en el que queda un punto. Ya tenemos la vuelta 17 hecha. Ahora con hilo blanco vamos a hacerle a la pierna un faldoncillo aquí con las estas que nos quedaron aquí, los hilitos, a ver, las cadenitas estas, vamos a coger, ¿no? Y vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Intentamos coger el hilo este y guardarlo a la vez que hacemos los puntos. Vale. 2 y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta tenemos que hacer 2 puntos y aumento. Ahora uno, en el siguiente otro y en el siguiente mi aumento. Y así tenemos que hacer 2 puntos y aumento en toda la vuelta. 1, 2 y aumento. Y a la vez vamos escondiendo la hebra. Esta. Vale, pues yo ya tengo aquí las piernas con el este hecho ya, con el bordecito este y tal, hecho. Ahora tenemos que juntarlas. Aquí ya yo le metí relleno, ya tiene la formita, ¿vale? Entonces yo las pongo así, mirando para afuera, ¿no? Y después, así más o menos, que queden por el medio, le meto la aguja así para no perder los puntos y ahora lo he perdido, más o menos así, miro. Bueno, esto lo hago con
con el marcador de vueltas, pero como lo estoy perdiendo últimamente, pues no tengo a mano marcador de vueltas y lo que tenía aquí era la aguja. Entonces más o menos miro así, que quede más centradilla así, y ya está. Y ahora pues con el hilo, con el le enganchamos la lana aquí. Yo lo estoy tejiendo con lana y ya está. ¿Vale? Vale, ya tengo el hilo enganchado en una pierna y ahora me lo llevo a la otra. No lo voy a hacer cadenas ni nada, ¿vale? Nada, directamente. Bueno, pues ya tengo la primera. Y ahora pues tenemos que hacer punto sobre punto. Tenemos que tener un total de 44 puntos. Vale, la vuelta anterior era la vuelta número 18, la de 44 puntos. Ahora la vuelta número 19 vamos a hacer 10 puntos y un aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 48 puntos. Yo tengo el primero ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y aumento. Y así en toda la vuelta, 10 puntos y aumento, con un total de 48. En la vuelta número 20 vamos a hacer puntos sobre cada punto, con un total de 48 puntos, ¿vale? En esta vuelta, puntos sobre cada punto, con un total de 48 puntos. En la vuelta número 21 vamos a hacer 11 puntos y un aumento, con un total de 52 puntos. Yo tengo el primero, ¿vale? Ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 11 puntos y aumento. En la vuelta 22 vamos a hacer puntos sobre cada punto, con un total de 52 puntos, ¿vale? Puntos sobre cada punto. En la vuelta número 23 vamos a hacer 11 puntos y una disminución. Y en esta vuelta, en el último punto, tenemos que hacer un cambio de color a rojo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, que no puedo, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la disminución. Acordaros que en esta vuelta tenemos que hacer en el último punto un cambio de color a rojo. Vale, la vuelta número 24 vamos a hacer punto sobre cada punto, con un total de 48 puntos. Punto sobre cada punto, con 48 puntos. Nos va a quedar nuestra yaya más monísima que todo. En la vuelta 25 vamos a hacer también puntos sobre cada punto, pero en esta vuelta cogemos la hebrita de atrás, ¿vale? La de adelante no, la de atrás. Punto sobre cada punto, cogiendo la hebrita de atrás. En estas hebritas de adelante que quedan, después le haremos lo de la faldita. En la vuelta número 26 vamos a hacer 10 puntos y una disminución, pero ya cogiendo todo el punto. Yo tengo el primero, 2, aquí no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, con un total de 44 puntos. En la vuelta 27 va a ser puntos sobre cada punto, con un total de 44 puntos. Puntos sobre cada punto.
En la vuelta 28 vamos a hacer 9 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nuestra disminución. Y así en toda la vuelta. Tenemos que tener un total de 40 puntos. De la vuelta 29 a la vuelta 30 puntos sobre cada punto. O sea, un total de 2 vueltas. Esta es la primera, la 29, y la siguiente, la 30. Puntos sobre cada punto. En la vuelta 31 vamos a hacer 8 puntos y una disminución. A ver, yo tengo el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 8 puntos y disminución, con un total de 36 puntos. En la vuelta 32 y en la vuelta 33 vamos a hacer punto por punto. En la 32, que es esta, y en la 33, punto por punto. En la vuelta 34 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, con un total de 30 puntos. En la vuelta 35 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora la disminución. Cogiendo las hebras, ay, que se me han soltado. Cogiendo las hebras de adelante. Y así en toda la vuelta, con un total de 28 puntos. En la vuelta 36 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Y así en toda la vuelta, con un total de 24 puntos. 5 puntos y disminución. En esta vuelta vamos a ponerle los brazos. ¿Vale? Voy a coger 5 puntos del brazo y 5 puntos de aquí. Voy a intentar que nos quede centrado. A ver, al final he tejido aquí hasta aquí 7 puntos, ¿vale? Del brazo he cogido 4 puntos, de aquí y del cuerpo, ¿vale? 4 puntos. Aquí atrás 8 puntos, de aquí, o sea, de aquí a aquí 8 puntos. Y de nuevo 4 puntos, que he llegado hasta aquí, hasta antes del marcador. Y así le he colocado los brazos. Con esto para adelante. Ahora en la vuelta 38 tenemos que hacer puntos sobre cada punto, con un total de 24 puntos. Yo ya tengo el primero, 2, 3, 4, así hasta 24. En la vuelta 39 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Pero en esta vuelta tenemos que hacer un cambio de color a color piel. En el último punto hacemos un cambio de color a color piel. Vale, yo tengo el primero, 2, 3, 4 y disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y de nuevo la disminución. Vale, yo ya tengo aquí mi cambio de color. Ahora en la vuelta número 40 vamos a hacer de nuevo 4 puntos y una disminución. Acordaros también de ir rellenando para que después no nos cueste tanto trabajo. Bueno, pues en esta vuelta 4 puntos de nuevo y una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. Ahí. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta número 41 vamos a hacer un punto, yo ya lo tengo marcado, y un aumento, que se me escapa, y un aumento.
Y así en toda la vuelta, con un total de 25 puntos. Mi aumento, mi punto, ahora el aumento y así en toda la vuelta. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, ahora el segundo y el aumento, que me tocaría aquí. Y de nuevo 2 puntos y aumento. Y así en toda la vuelta. 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento. Así. En la vuelta 43 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Yo tengo el primero, 2, 3 y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta. 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. En la vuelta 44 hacemos 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. Y ahora de la vuelta 45 a la vuelta 54 vamos a hacer puntos sobre cada punto, ¿vale? De la vuelta 45 a la vuelta 54, puntos sobre cada punto. Y acordaros de ir rellenando, ¿vale? En la vuelta 55 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Yo tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta. 7 puntos y una disminución. En la vuelta 56 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la disminución. Y así en toda la vuelta. 6 puntos y una disminución. Vale, voy a ponerle los ojos, ¿vale? Voy a empezar contando, le voy a poner estos. Son un poco grandes, pero bueno, es que no tengo más pequeños. Los que tengo más pequeños son muy pequeños. Voy a empezar contando desde donde empieza la primera vuelta de color carne, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entre la vuelta 10, entre la vuelta 12 y la vuelta 11, ¿vale? Entre la 11 y la 12. Se lo voy a poner por aquí más o menos. A ver. Y por aquí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puntos de separación, ¿vale? Más o menos por aquí. Así. En la vuelta 57 voy a hacer 5 puntos y una disminución. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y así en toda la vuelta. 5 puntos y una disminución. Si a vosotros los ojos os gustan más para arriba, pues más para arriba los ponéis. Si os gusta más para abajo, más para abajo. Como vosotros veáis, a gusto del consumidor. En la vuelta 58 vamos a hacer un punto, 2 puntos y disminución. A ver, disminución. Y ahora vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta 59 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y disminución, 3 puntos y disminución, 3 y disminución. En la vuelta 60 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 2 y disminución.
y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución, 2 puntos y disminución, a ver, 2 y disminución, y ir rellenando ya para que después no cueste tanto trabajo. Y en la vuelta 61 vamos a hacer un punto y una disminución en toda la vuelta. Ahora un punto, ahora una dismi y así en toda la vuelta, un punto y una disminución. Y ahora ya en el siguiente hacemos un punto deslizado y yo voy a cerrarlo con la aguja, ¿vale? Voy a cerrar todos los puntos con la aguja. Vamos cogiendo ahora con la aguja los puntitos, los puntos estos de aquí y vamos a ir cerrando. Ahora, cuando tengamos ya todos cogidos con la aguja, ya tiramos del hilo y cerramos. Y así ha quedado nuestra yaya. Ya la cerré como no se va a ver después porque irá el pelo, pues ha quedado un poco abierto, pero bueno. Así ha quedado el cuerpo de la señora Yaya. Ahora hay que decorarla. Empezamos con la falda ahora.